Mi nombre es hermano Orlando Antonio Rostrán Barahona. Soy miembro consagrado del Instituto Secular Pío X. Hoy quiero hablarle un poco sobre la oración, la importancia de la oración en la vida espiritual del cristiano. No solo de los consagrados, sino del cristiano en general. En los evangelios podemos ver cuántas veces Jesús sale a ese encuentro personal con el Padre, en el desierto, en el monte, en el bosque, en la montaña, a solas con el Padre, con Dios. Y en Lucas 11 aquí vemos cómo nos enseña esa bella oración del Padre Nuestro. Nos está enseñando a orar, enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos a orar, y nos está enseñando la importancia de orar. La oración es ir a visitar a Dios, es entablar una conversación sincera, sin tantos adornos, con la verdad, con naturalidad y franqueza, como amigo, como Padre, como Señor, como Dios. Dialogar de una forma abierta, sin tapujos ni mentiras, sabiendo que Él ya conoce todo de nosotros y solo espera entrar en esa relación mutua llena de cordialidad y lealtad. La oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. Es un diálogo natural donde decimos alabanzas, donde damos gracias, donde pedimos perdón e imploramos por las necesidades de nosotros y las necesidades de los demás. Dios escucha siempre nuestras oraciones, dice la Biblia. Me invocarán y yo les escucharé, dice Jeremías 29:12. Pidan y recibirán, nos dice Juan 16:24. Tenemos obligación de orar a Dios, pero no solo, hermanos y hermanas, es una obligación, sino que es una necesidad, porque Dios es nuestro Señor, nuestro Padre, porque Jesucristo nos los pide, nos los manda, porque la oración es el medio ordinario de alcanzar la gracia y los beneficios de Dios. San Alfonso María Ligorio decía que el que no ora, el que no reza, no se salva. Entonces, orar es dialogar con Dios nuestro Padre Celestial, pero también para escucharlo, para alabarlo, para darle gracias, para pedirle aquello que nos conviene. Dios escucha siempre nuestras oraciones y nos da lo que más nos conviene para nuestra salvación. La oración puede ser solo mental, también puede ser vocal, puede ser escrita, puede ser hecha con la mente, con las palabras, pero la oración son las palabras hechas desde lo más profundo del corazón. Hay que orar siempre. Y cuando vamos a orar hay que tener el alma abierta, tranquila, sin ansiedad, serenamente, estar atentos, interesados, porque es el Señor el que viene a nuestro encuentro. Y por lo tanto hay que buscar un lugar adecuado
y una posición cómoda para orar, pero no tan cómoda porque nos podemos dormir. Las formas más esenciales de la oración cristiana son la bendición, la adoración, la oración de petición, de intercesión, acción de gracias y de alabanzas. La oración de bendición es aquella que que le pedimos a Dios bendición sobre nosotros, bendiciones personales, bendiciones de la familia y bendiciones sobre los demás. La forma más breve de esta oración de bendición es decirle a las personas: Dios te bendiga. Sin embargo, las bendiciones de Dios siempre están con nosotros, no hay necesidad de pedírselas. Siempre están fluyendo, siempre están con nosotros, porque la misericordia de Dios, porque la grandeza de Dios, porque la compasión de Dios está siempre con nosotros y a diario y a cada momento de nuestra vida Él nos está bendiciendo. La adoración se hace cuando nosotros nos reconocemos criatura de Dios. Nosotros dependemos de nuestro Creador. Toda la humanidad es creación de Dios mismo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a adorar a Dios por todo cuanto existe, por el aire, por el sol, por nuestros familiares, por la grandeza, la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, porque perdona nuestros pecados, porque nos bendice, porque nos da su gracia. Dios es amor. Y muchas veces dentro de nuestras oraciones, nosotros hay veces guardando silencio, pero con nuestro corazón o con nuestra postura corporal, nosotros estamos adorando a Dios. Porque reconocemos con nuestra postura, rostro a tierra o de rodillas, que Dios es grande, más grande que nosotros, más grande de todo cuanto existe, porque Él creó todo cuanto vemos y cuanto no vemos. Porque el universo es tan inmenso que nosotros ni lo imaginamos y es creación de Dios. La oración de adoración reconoce a Dios como nuestro creador, como nuestro Dios, como nuestro dueño. Es reconocerlo en verdad que somos hechuras de Dios, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios es mi Señor, Él es mi dueño, yo le pertenezco. Adorar a Dios entonces es tomar conciencia de nuestra dependencia de Él. Nosotros dependemos de Dios de todas las cosas. Y por lo tanto, nosotros estamos abiertos a la voluntad de Dios y nos entregamos a la voluntad de Dios porque dependemos de nuestro Padre como Dios, como Creador, como nuestro Señor. La oración de petición, como dice la palabra, es pedir. Pero la dividimos en dos partes. La seguridad de que mi oración es escuchada y la total renuncia a una respuesta de Dios de acuerdo a mi plan. Sí, Dios escucha nuestra oración. Hay veces pedimos y pedimos y sentimos que Dios no escucha, porque no nos concede las cosas. Pero no nos concede las cosas porque lo que le pedimos es lo que yo he planeado para mí. Lo que le pedimos a Dios es lo que yo quiero para mí. Y será conveniente para mí. ¿Será parte del proyecto de Dios lo que yo estoy pidiendo? Posiblemente no. Y es por eso que hay veces Dios no escucha. O no es que no escuche nuestra oración, sino que no nos concede. Y la respuesta de Dios muchas veces es sí,
pero hay veces no, y hay veces este no es el momento, porque Dios sabe realmente cuáles son nuestras necesidades o de las necesidades de las otras personas por quienes nosotros pedimos, ¿verdad? Y por eso es que Él nos da esa respuesta. La oración de petición puede adoptar diversas formas. Y una de las formas principales es pedir perdón por nuestros pecados. Pedir perdón a Dios por mis pecados, porque le he faltado, porque le he fallado. No solo, como decía las leyes, los mandamientos, no solo eso, sino que he faltado por omisión cuando el Señor me llama a servir, me llama a amar al prójimo y no lo he amado porque realmente no me interesa amarlo. Ahí estoy pecando. Cuando el Señor me manda a cumplir una misión y desobedezco, no la hago, ahí estoy pecando. Cuando el Señor me ilumina el camino que debo de seguir para mi conversión o me señala una vocación específica para servirlo a Él y al prójimo y no lo hago, entonces ahí donde debo de acudir a esa oración, pero acudir con el corazón humilde, con el corazón contrito, pidiendo perdón por mis fallas, por mis pecados, por darle la espalda a Dios. Entonces, esa súplica humilde y confiada a Dios, también de nuestras necesidades espirituales y corporales, Dios las escucha. Dios no nos deja sin comer nunca, sin techo. Dios nos da la salud y si estamos enfermos, nos regala, como digo yo, la salud de la enfermedad. Porque muchos estamos enfermos, pero caminamos, hablamos, vemos. Estamos enfermos y tenemos el sol de cada día, el aire. Entonces el Señor escucha siempre nuestras oraciones y no nos deja, no nos abandona. Pero también esta oración de petición se vuelve oración de intercesión cuando nosotros lo hacemos por las necesidades espirituales, corporales y materiales de otra persona. Porque nosotros como cristianos estamos llamados a amar, estamos llamados a servir, estamos llamados a trabajar por los demás. Y cuando no podemos, por lo menos la oración es un bastón importante que va a ayudar al hermano. Y es necesario nosotros interceder por ellos. Interceder también por aquellos que ya dejaron este mundo, por los difuntos, orar por los difuntos. Es obligación nosotros como cristianos. Hay que interceder también por los amigos, pero también por los enemigos. Hay que interceder por las personas que nos quieren y las que no nos quieren, por las que nos odian, pero también por las que nos aman. Recordemos que Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Entonces el cristiano debe de orar por todos, porque es importante que en nuestra oración nosotros podamos expresar nuestra oración a Dios, pero también nuestra oración a la gente más cercana y a los enemigos, como decía Mateo 5, 44, 45. La oración de acción de gracias es simplemente dar gracias a Dios. Mucha gente dice, demos gracias a Dios por el alimento, por lo que nos da. Yo digo, no, demos gracias a Dios por lo que tenemos y lo que no tenemos. Porque la realidad es de que hay que darle gracias al Señor
por todo lo que nos sucede a diario en nuestras vidas. Porque Dios es sabio. Porque todas las obras que hace Dios en mi vida y con mi familia son maravillosas, son hechas con sabiduría. Entonces, ¿qué significa esto? Que por qué no tengo que darle gracias a Dios en todo momento, en todo instante. Claro que sí, en las buenas y en las malas hay que dar gracias a Dios por la enfermedad, por las alegrías, por los gozos, pero también por los problemas. También cuando tenemos adversidades, cuando estamos tristes, hay que darle gracias a Dios. Porque todo lo que sucede en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de este mundo, es por voluntad de Dios. Con la oración de alabanza nosotros necesitamos expresar a Dios constantemente nuestro gozo a Dios, nuestra alegría de tener un Dios grande, nuestra alegría de tener a nuestro Padre que nos creó, a nuestro Padre que vela por nosotros, a nuestro Padre que está con nosotros, a nuestro Padre que camina con nosotros. Es necesario alabar a Dios, alabar por el universo a Dios, alabar a Dios porque es un Dios compasivo, misericordioso, porque perdona nuestros pecados, por su infinito amor y su infinita misericordia, por su fidelidad, porque aunque somos infieles, Él nunca deja de ser fieles. Alabar a Dios entonces es decir las cosas bonitas al Señor, es piropearlo. No, tal vez para pedir algo y que nos dé. No, es para que realmente Él sepa que nosotros reconocemos todas sus cualidades maravillosas como Dios, como Padre, como Maestro, como Señor. Alabar a Dios es realmente decirle al Señor que está en lo alto del cielo, que grande es tu nombre, que grande eres tú, Señor. Existen muchos métodos y posiciones corporales para orar. Pero yo creo que más que métodos y posiciones, para mí lo más importante es hacer oración. Y hacer oración diario. Si podemos 3 veces al día, 3 veces al día. Si podemos 2, 2. Y si nos dificulta mucho, pues 1. Lo importante es que nosotros no podemos vivir sin esa oración personal, ni tampoco sin oración comunitaria. Jesús nos enseña a orar y se apartaba en busca del Padre para entrar en esa relación íntima con Dios. Entonces la oración debe ser para nosotros un diálogo de amigo, lleno de respeto y de sinceridad. Debe de darse con seriedad y debe ser exclusiva para Dios uno y trino. Por eso que necesitamos dar de nosotros todo para Dios, toda nuestra concentración, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras miradas deben de enfocarse para el Creador, porque solo estamos Dios y yo, y aunque estemos varios, debemos de entrar en esa relación de dualidad y de sumisión. La oración comunitaria y la oración personal se debe de iniciar y terminar. No debe de cortarse. No se debe de suspender para hacer otras cosas. Porque en esa intimidad con Dios, en ese silencio con Dios, en esa relación, ese tiempo es de Dios y mío. En la Iglesia Católica nosotros oramos
y rezamos. Oramos cuando ese diálogo con Dios es un diálogo personal, con mis palabras, con mi mente, lo que sale de mi alma, de mi corazón. Aunque estemos en un grupo, aunque estemos reunidos, pero mi oración personal es lo que yo le quiero decir a Dios, sale de mí. El rezo son oraciones las cuales ya están instituidas y aprobadas por la Iglesia Católica. Y las repetimos, pero sí, las debemos de repetir no a la carrera, sino que con mucha fe, con mucha devoción, con mucha piedad. Aunque estemos solos o estemos en grupo, no debe de ser a la carrera. Debemos de ir meditando cada palabra que decimos, aunque las tengamos memorizadas, pero son palabras también ricas en amor, ricas en piedad, ricas en alabanzas. Los salmos se rezan, pero yo digo que los salmos son poesías y que más bien lo bonito del salmo es declamarlos, llevar ese ritmo, llevar esa música de los salmos, aunque los estemos leyendo, pero que se sientan sonoros, que se sientan que estamos cantando, que se sienta esa música celestial que llena el alma y que llena los corazones afligidos. En la Iglesia Católica hay modos comunitarios de oración colectiva, como es la Eucaristía. La Eucaristía es la gran oración de acción de gracias, pero es una oración comunitaria, que la preside un sacerdote, pero está el pueblo de Dios reunido para hacer oración. Otra de las formas comunitarias es la liturgia de las horas, que aunque estemos solos, pero son momentos de oración comunitaria, porque la podemos rezar en nuestra comunidad de consagrados o con un grupo de personas, pero también la podemos hacer solos. Pero la hacemos solos, pero lo estamos haciendo en comunidad, porque nos sumamos espiritualmente a toda la iglesia en el mundo que ora y reza la liturgia de las horas. Históricamente los judíos han rezado en intervalos fijos a lo largo del día. El rey David, quien se cree que escribió los salmos, proclama: de la tarde, de la mañana al mediodía, gimo y me lamento, pero él escuchará mi clamor. Incluso el profeta Daniel parece haber rezado a intervalos específicos. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, entró en su casa. Esta tenía en el piso superior unas ventanas que, al abrirlas en dirección a Jerusalén, y 3 veces al día, él se ponía de rodillas, invocando y alabando a Dios como lo había hecho antes. El pueblo judío inició una tradición de rezar 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Esto creció hasta desarrollar un programa de oraciones de salmos en particular, que expresaban los múltiples deseos del corazón humano. Jesús aparece rezando en varias ocasiones, como en una de sus palabras más hermosas del Salmo 22, pronunciadas en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya que la mayoría de los primeros cristianos eran conversos del judaísmo, continuaron con la tradición judía de rezar los salmos. En este tipo de oración se mantuvo a la medida de que la iglesia creció
Y según señala el padre Timothy Gallagher en su libro Rezar la liturgia de las horas, por toda la iglesia en Palestina, Antioquía, Constantinopla y África, los cristianos se reunían en sus iglesias 2 veces al día para rezar salmos. Diariamente se reunían para los himnos matinales y nocturnos. Más tarde esta tradición se extendió a los monasterios a rezar los salmos 7 u 8 veces en el día. En un esfuerzo por vivir las palabras de San Pablo de orar sin cesar. Orar sin cesar. Esta tradición tiene la siguiente forma. Iniciaban con los maitines, que la empezaban durante la noche y a menudo la hacían a medianoche. También se llamaban vigilias o nocturnos, ¿ya? Lo que ahora conocemos como el oficio de lecturas. Laudes u oración de la mañana, que lo hacían siempre en las primeras horas, a eso de las 6 de la mañana. La tercia o la oración de media mañana, ¿verdad? La hacían alrededor de las 9 a.m. La sexta, que era la oración del mediodía, en torno al mediodía, 12, 1 de la tarde. La nona, que es la oración de media tarde, que se hace a las 3 de la tarde, en conmemoración a la muerte de Jesucristo, Señor nuestro. Las vísperas, que es la oración del atardecer, a las 6 de la tarde. Y las completas, que es la oración de la noche, que se hacía antes de ir a dormir. Normalmente las completas 8 o 9 de la noche, de acuerdo a la regla de cada monasterio. Después de las completas se guardaba completamente silencio. La iglesia extendió los 150 salmos que están escritos en la Biblia a lo largo de estas horas, y con el tiempo se terminó creando un ciclo de oración. Actualmente consta de un salterio de 4 semanas. 4 semanas, un mes, con el que se rezan todos los salmos en un periodo de 4 semanas si realizamos todas las horas. Si nosotros en un mes hacemos todas las horas que nos manda el oficio divino o la liturgia de las horas, pues al final del mes hemos completado de rezar los 150 salmos que están escritos en la Sagrada Escritura. Los sacerdotes, los consagrados, religiosos y seculares, estamos obligados a rezar diariamente la liturgia de las horas, también conocida como oficio divino. Consiste, les decía yo, en rezar un conjunto de oraciones cada día a diferentes horas, desde la mañana hasta la noche. Es una rutina de oración no exclusiva de los consagrados a Dios, sino una práctica de oración que ahora se ha extendido también para los laicos. Hay muchos laicos también que se han integrado a esta oración universal de la Iglesia y también se suman espiritualmente a la oración que diario hacemos. Jesús les decía la parábola en Lucas 18:1 para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. San Pablo señala a vivir perseverantes en la oración. Esto lo vemos en Romanos 12:12. Entonces vemos que la oración es importante. La oración personal, la oración que se reza, los salmos, la liturgia de las horas, las novenas. Todo es importante porque nos lleva a tener esa relación con lo divino. El hombre como creación de Dios con lo divino. Reconocer
a Dios como nuestro Creador, nuestro Salvador, quien es el que nos va guiando y nos va conduciendo por este camino de salvación. Que hay veces unos nos quedamos estancados, otros vamos dando pequeños pasos pero firmes, pero lo importante es que vamos avanzando hacia la luz eterna. La Iglesia siempre ha señalado la importancia de la oración continua. Los hechos de los apóstoles, lo podemos ver en la Biblia, en los hechos 1:14, presenta el testimonio de los primeros cristianos. Todos ellos perseveraban en la oración. Yo no puedo concebir a un consagrado que no ore, a un cristiano que no ore. No puedo concebirlo porque la oración es la que nos da la fortaleza. De la oración nosotros recibimos la luz de Dios, que es la guía por donde vamos a caminar. Por medio de la oración el Espíritu Santo se hace presente y nos enseña cuál el bien y el mal. Ya si nosotros optamos por el mal es otra cosa, pero la oración es la que nos da la vida. Por medio de la oración nosotros podemos hacer las cosas de Dios bien. Por medio de la oración nosotros podemos servir y amar al prójimo, porque es ahí donde Dios nos habla, donde nos instruye, donde nos da la sabiduría y la inteligencia y nos dice cómo hacer las cosas. El oficio divino es la forma oficial de impregnar la vida diaria de la oración continua, de manera que se mantenga siempre esa perpetua comunión con Dios. El oficio, siendo la oración hecha como cuerpo de Cristo, es la misma expresión de la iglesia, es la expresión de la vida cristiana, es la expresión del pueblo de Dios en unión con Dios como Padre y Creador. Las horas del oficio divino se llaman horas canónicas y es necesario para los laicos rezarlas también y participar de esta oración. Pueden reducir, sin embargo, el oficio en 2 horas. Pueden hacer los laudes y pueden hacer las vísperas. Los laudes antes de irse a trabajar, las vísperas después del trabajo. No necesariamente tienen que hacer como nosotros, pues, la mayoría de las oraciones, aunque nosotros como consagrados seculares, por nuestra actividad apostólica y secular, pues no hacemos todas las oraciones, pero procuramos hacer laudes, vísperas y completas. Los monasterios, porque su trabajo de las contemplativas y de los monjes es fortalecer a la iglesia por medio de la oración, sí. Ellos hacen todo el oficio completo. Pero el laico puede unirse a la iglesia, pues, y participar, como les decía anteriormente, con los laudes y las vísperas. Los maitines, que es la oración de la mañana, también se le llamaban matutinas, laudes o alabanzas, ¿verdad? Tenían diferentes nombres relacionados con la mañana. El nombre de latín es matutinus, que significa que son las primeras horas canónicas. Antiguamente se le llamaban maitines porque se hacían siempre en las primeras horas del día, pero después, porque chocaban con los laudes, entonces se trasladaron a medianoche. Ahora pues ya tampoco, no siempre se hacen a medianoche, o otros lo hacen, pues. Yo estuve en un monasterio haciendo unos ejercicios espirituales, ellos lo hacían a las 5 de la mañana y a las 6 iniciaban con los laudes. Los laudes significan alabanzas. Y con las vísperas son las horas principales. Por eso les decía que si pues no todo el mundo puede hacer todas las horas, por lo menos los laudes y vísperas, que son horas principales. ¿Por qué son horas principales? Porque son horas más completas. Porque consisten como un himnos, llevan 2 salmos,
un cántico del Antiguo o del Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Benedictus, responsorios, intercesiones, el Padre Nuestro y una oración conclusiva. El Benedictus es para los laudes, estamos hablando de los laudes, ¿verdad? También llamamos nosotros las horas menores, que son la prima, que casi realmente pues no se reza, que también hacen a las 6 de la mañana, despuesito de los laudes al salir el sol. Decíamos la tercia, que es a las 9 de la mañana, son 3 horas aproximadas de salir el sol. La sexta, que se hace al mediodía o a la 1 de la tarde. La nona, que es a las 3 de la tarde, hablábamos que es la hora de la misericordia. Y las vísperas también, que viene de vesper, que significa tarde. El oficio de la tarde consiste también en un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo y Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia y en este caso, en vez del Benedictus, es el Magnificat de la Virgen María. Tenemos responsorios, intercesiones, el Padre Nuestro y la oración conclusiva. Las completas, que se llama completa porque completamos el día de oraciones, son una oración que se hace al acostarse, es el oficio divino. A veces lo hacemos y seguimos haciendo actividades, no, ese es un error. La completa debe ser el cierre de nuestra jornada del día, porque en las completas nosotros pedimos perdón por todos los pecados que cometimos y nos ponemos a la voluntad de Dios, en las manos de Dios, para que descansemos tranquilos y por si morimos pues también que muramos pues en gracia. En los monasterios suelen, dice, cerrar con lo que llaman el oficio de la antífona de la Santísima Virgen. Yo creo que no solo en los monasterios. Eso se dio a esa costumbre a partir del siglo XIII, pero no. Es una oración después de las completas que puede ser un canto, un cántico, o podemos hacer pues una oración a la Santísima Virgen María. Creo que no solo en los monasterios, lo hacemos todos. También se reza diariamente el oficio de lectura, que consiste en 3 salmos, 2 lecturas, una de la Biblia y otra de otra fuente. Esta fuente puede ser generalmente de los padres de la iglesia o de algún documento de la iglesia. El oficio de lectura es largo, porque las lecturas no son cortas. Hay veces son, por ejemplo, parte de una homilía o de la vida de un santo o algún documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano, del Catecismo de la Iglesia Católica. Sirve mucho porque es formativo, pues además de que nos forma espiritualmente, nos forma académicamente porque nos enseña. Es un poquito extenso, ¿verdad? Dentro de cada día, ¿verdad?, suceden horas, decíamos que son las horas mayores y las horas menores. Las horas mayores, ¿verdad?, son las que contienen el Padre Nuestro, que son los laudes, las vísperas, ¿verdad?, y que junto con la Eucaristía, con la misa, tenemos los 3 momentos más fuertes del día. Si nosotros cumplimos con nuestra Eucaristía diaria, con los laudes, las vísperas y nuestra oración personal con Dios, estamos teniendo ese momento fuerte diario con Dios. Los laudes, ¿verdad?, decíamos que son los salmos y textos que aluden al comienzo del día. Por lo tanto, pues nos dan esperanza y también pues son un desafío a lo que va a suceder en nosotros en el día. Las vísperas es la oración del atardecer o ya de la noche, o empezando la noche. Sus textos aluden al fin de la jornada activa del día, en la que hemos visto actuar
a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, por lo que hay un fuerte acento de acción de gracias con las vísperas, ¿verdad? Por todo lo que nos pasó en el día. En las horas menores que teníamos, deseamos el oficio de lectura, las horas intermedias y las completas. Dice la oración litúrgica de la iglesia, la oración oficial, es una oración que se desarrolla a manera continua a través del año entero. No solo es en el día, sino que el siguiente día y el otro día y la semana y la siguiente semana y el mes y el otro mes, hasta el año y el siguiente año. Se hace esta oración continua el año entero y a esto nosotros le llamamos año litúrgico. El año litúrgico es el ciclo completo de todas las celebraciones que las empezamos en noviembre y las terminamos también en el mismo noviembre del siguiente año. ¿Cuándo las empezamos en noviembre? Las empezamos en noviembre con el tiempo de Adviento, ¿verdad? Donde el ángel Gabriel anuncia a la Virgen que va a ser madre de Jesucristo. La Virgen se embaraza, tiene el niño, ¿verdad? Ahí empezamos el año litúrgico y termina en el mismo noviembre antes del Adviento, cuando nosotros declaramos a Cristo como Rey de nuestras vidas, como el Rey del universo. El año litúrgico no consiste de los 665 días iguales entre sí como en el año civil, sino que es un conjunto de días distintos, ¿verdad? Claro, aunque todos los días son distintos, pero son distintos porque nosotros tenemos días fuertes, días débiles, días festivos, días conmemorativos, de carácter más alegres, más tristes, más serenos, más penitenciales, y entre todos divididos en solemnidades, ¿verdad? Que son las celebraciones más importantes, generalmente propias de los tiempos del año litúrgico, que recuerdan los hechos centrales de la historia de salvación, las solemnidades. Pero también tenemos fiestas que son celebraciones también importantes, que van más vinculadas con el ritmo del calendario santoral, es decir, que coinciden con el año civil. Hoy celebramos, por ejemplo, la festividad de San Antonio. Mañana celebramos la festividad de la Virgen de Cuapa. Después tenemos también las memorias, que hay memorias que son obligatorias y hay memorias que son libres, ¿verdad? Estos son recuerdos también de un santo, pero son obligatorias cuando la iglesia pide, ¿verdad? No porque un santo sea más importante que el otro, sino porque un santo ha jugado un papel importante para la doctrina de la iglesia, un papel importante dentro de la iglesia. Entonces la iglesia dice que esta memoria es obligatoria, que debemos de asistir y que debemos de rezar, ¿verdad? Invocando la intercesión de ese santo. Y las conmemoraciones, que es lo mismo del anterior, pero las conmemoraciones se dan en los tiempos fuertes. Cuando hablamos de feria, nos toca cada día según el salterio de las 4 semanas. Se rezan la feria del martes de la tercera semana, por ejemplo. Significa simplemente que se rezan los textos correspondientes al martes de la tercera semana del salterio, sin ninguna celebración añadida. Día feriado, que son días normales, que no hay ninguna especialidad. Que si hoy toca el martes, el miércoles, el jueves, normal del salterio, y no hay una solemnidad, no hay otro tipo de memoria obligatoria, entonces rezamos lo que decimos la feria, que son días normales. El ritmo anual de los tiempos débiles y fuertes de la liturgia de las horas contiene un ritmo mensual en 4 semanas, que se llaman
las 4 semanas del Salterio, porque a lo largo de ellas se utilizan todos los salmos, toditos los 150, son 147, porque hay 3 salmos que no, ¿verdad? Y algunos textos, ¿verdad? Estos se leen o se rezan a lo largo de las 4 semanas, ¿verdad? Ahí también encontramos antífonas, lecturas, preces, ¿verdad? Divididos en esas 4 semanas. Cada día será una conjunción de todos estos textos del Salterio de las 4 semanas, con los textos propios de los tiempos, es decir, que los tiempos varían a lo largo del año. Los textos de dentro de cada semana también tienen su propio ritmo, que va de domingo a sábado. Nuestra semana empieza el domingo. Recordemos que el domingo es el domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo, pero el domingo es el primer día de la semana, porque el sábado es el 7º día de la semana. Entonces también nuestras oraciones empiezan desde domingo a sábado. La liturgia empieza los domingos a sábado. Cuando nosotros decimos, este es el 8º domingo ordinario, empieza el domingo y termina el sábado. Ya el siguiente domingo es el 9º domingo del tiempo ordinario. El domingo es de carácter glorioso. Siempre, incluso en Cuaresma, es el recuerdo de la Santa Resurrección. Debemos de acompañar ese día con alegría. El domingo no es un día de dolor, no es un día de penitencia, es un día de gozo. Entonces, por lo tanto, los salmos son salmos de alabanza, de alegría, de acción de gracias. Los lunes, los salmos aluden generalmente a las contrariedades de la vida, la persecución, las dificultades. Los martes, los salmos responden con acción de gracias al día anterior por la salvación providencial que Dios nos ofrece. El miércoles ya es de carácter penitencial, no tan profundo como el viernes, pero sí, ya el miércoles ya tiene un carácter penitencial. El jueves los salmos nos recuerdan la gloria que nos espera, generalmente es aludiendo a Sión, Jerusalén, el templo, etc. El viernes es de carácter fuertemente penitencial, aunque a la noche se culmina con acción de gracias por el perdón recibido. Es un día muy fuerte, un día de penitencia. Recordemos que el día viernes es el día en que muere Jesús. El día viernes prácticamente es el día que celebramos nosotros la misericordia de Dios. Entonces es un tiempo donde nosotros entramos en penitencia, donde ponemos nuestro corazón contrito para pedir perdón por nuestra falta. Pero en la noche de ese viernes se vuelve un viernes de acción de gracias. ¿Por qué de acción de gracias? Porque hemos recibido la bondad de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Y el sábado es un tiempo de espera, en silencio, ¿verdad? En espera a la resurrección de Jesús que celebramos el domingo. El sábado también lo hacemos un día mariano, propio de la Virgen. Precisamente es un silencio expectante, un silencio lleno de esperanza. Porque la realidad es que si Cristo Jesús no hubiera resucitado, entonces no existiera el cristianismo, ni mucho menos nuestra Iglesia Católica. Pues yo creo que con esto he hablado un poquito sobre la Iglesia y pues la importancia de la oración. Espero que aunque sea un poquito
larguito, pero le sirva a todos nosotros como cristianos. Si no oramos, es tiempo para empezar a orar. Orar se aprende orando. Muchas gracias.